Bienvenidos a mi canal de YouTube. Si tienes un computador y has notado que ha comenzado a ir lento, hoy te traigo la solución, así como lo escucha, la solución, pues te traigo un sistema operativo que es muy ligero. Este sistema operativo se llama Mini OS y está basado en Windows 10, pero de forma optimizada, y se puede utilizar en computadoras que cumplan con los requisitos mínimos del sistema operativo Windows 10 que podemos encontrar en su página principal. Así que si no te quieres perder de este video, acompáñanos para enseñarte de lo que estamos hablando. Y lo primero que vamos a hacer es descargar el sistema operativo. Vamos a ir a nuestro navegador y activaremos Mini OS. Ahí está. Iremos a su página oficial y le daremos donde dice Mini OS de nuevo. También está disponible en otras versiones como Windows XP, Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Que es el que vamos a descargar nosotros. Algo que tenemos que tomar en cuenta es la arquitectura de nuestro procesador. Para darnos cuenta de eso, vamos a explorador de archivo y le daremos clic derecho donde dice este equipo. Luego propiedades y nos va a aparecer la arquitectura de nuestro procesador. En mi caso es 64 bits. Y ahora sí, continuaremos con nuestra descarga. Debemos de tener cuidado con la publicidad. Esperamos un momento hasta que se nos habilite la opción. Le damos clic, esperamos esos 3 segundos, le damos clic de nuevo, cerramos esta pestaña, volvemos, damos clic a continuar, cerramos la publicidad, le damos clic a continuar de nuevo, volvemos, cerramos la publicidad y clic a continuar hasta que le permita acceder. Luego le daremos a conseguir link. Y por último le daremos a descargar. Yo no lo haré porque ya tengo ese ISO descargado. También utilizaremos un programa que es muy útil a la hora de preparar una USB para bootear. Se llama Rufus. Podemos descargarlo desde su página oficial. Y aquí le damos a descargar. Y automáticamente comenzará la descarga. Es un archivo que pesa muy poco. Aquí tenemos nuestros archivos descargados. Abriré Rufus. Por aquí está. Seleccionaremos nuestro ISO. Abrimos. Colocamos la USB que queremos preparar. Aquí está reconocida. En esta parte donde dice esquema de partición, debemos tomar en cuenta cuál versión hemos descargado. Si la normal para BIOS, que es esta, o si descargamos la que es UEFI. Así que MBR para la que son BIOS y GPT para la que son UEFI. En nuestro caso es BIOS y empezamos. Y automáticamente comenzará la preparación de nuestra USB. Este proceso puede durar dependiendo de la velocidad de su computador. Y ya ha terminado nuestra preparación. Luego podemos enchufar nuestra memoria USB, reiniciar nuestro equipo y comenzar con nuestra instalación. Antes de que suba su equipo, le dan a la función de booteo. Eso varía dependiendo el modelo de su computador. Y aquí comienza la instalación de nuestro sistema operativo. Le vamos a dar a siguiente, luego de seleccionar nuestro idioma. Instalar, le daré a que no tengo clave del producto. Aceptaré los términos de licencia y siguiente. Lo instalaremos de forma personalizada. Crearemos
aceptamos. Y para que no me vuelva a salir ese menú al inicio, vamos a desactivarlo y cerramos. Hay algunas configuraciones que no me gusta como viene. En mi caso yo lo voy a personalizar. Iré a panel de control y le voy a quitar este menú. A mí no me gusta. Si a ustedes les gusta, puede quedarse con él. Lo desinstalamos. Otra opción que a mí no me gusta, que la vamos a personalizar, es los iconos pequeños en la barra de tarea. Así que le daremos clic derecho a la dicha barra y le daremos a configurar. Algo que podemos notar es que nuestro sistema está desactivado. Y para eso les voy a mostrar una de las herramientas que este sistema operativo tiene incluida, que nos va a hacer la vida mucho más fácil. Presionando Shift y dándole clic derecho en el escritorio, se nos va a desplegar un menú donde tendremos muchísimas herramientas. En este caso voy a utilizar la herramienta para activar Windows 10. Vamos a activarlo, le damos clic y volvemos y le damos. Y continúo personalizando mi barra de tarea. Aquí desactivo el usar botones de barra de tarea pequeños. Y vemos como ya empiezan a cambiar el tamaño. Y es quitar de que se despliegue lo que hemos abierto. Si abrimos una carpeta, vemos como esta se va a expandir. Eso a mí tampoco me gusta. Para eso voy a ir donde dice cambiar los botones de la barra de tarea. Le daré siempre ocultar etiquetas. Ahora veremos las ventajas que tiene al instalar este sistema operativo. Vamos a ir a administrador de tarea y veremos cuánto está consumiendo el sistema operativo de los recursos de nuestro computador. Y si vamos a rendimiento, podemos observar que solamente se está consumiendo un 1.1 GB de memoria RAM. Increíble, 1.1 GB de memoria RAM solamente está consumiendo el sistema operativo. Y también viene con una herramienta especial para limpiar la memoria RAM. Vamos a utilizarlo. Como dije anteriormente, presionando Shift y dándole clic derecho al escritorio, se va a desplegar este menú. Y aquí está, reducir memoria. Le daré. Aquí podemos ver que se está ejecutando. Y miren cómo baja el consumo de memoria RAM. Cuando el sistema operativo arranca, podemos ver que el uso de CPU es elevado, ya que están arrancando todos los archivos necesarios para que pueda funcionar el sistema operativo. Recordando que esta es una versión optimizada que solamente se queda con lo que son necesarios para que este sistema operativo funcione. Luego de que está estable, podemos ver que se mantiene entre un 10, 8, 5 y así va variando de uso de CPU. Increíble. Y para ser un poco más claro de este sistema operativo, también vamos a hablar de las desventajas que tiene. Una de ellas es que viene sin antivirus. Tenemos que instalarle nuestro antivirus manual. Hay muchas versiones que se pueden utilizar que son totalmente gratis. Uno de ellos es el AVG o algún otro que sea de su preferencia. También descargaremos nuestros drivers de forma manual. Y para incorporarlo podemos utilizar las herramientas que vienen instaladas. Aquí encontraremos muchas que son para descargar dichos drivers. Utilizaremos la que más nos guste. Algo más que debemos mencionar es que es un sistema operativo modificado por tercero. Y este proyecto fue diseñado por Daniel Rodríguez, que es un desarrollador cubano. Y para concluir, le mostraré el navegador recomendado. Lo abriremos y nos enviarán a este link. Si quieren colaborar con este maravilloso proyecto, pueden descargar ese navegador y utilizarlo. Si no les interesa utilizarlo como principal, pueden utilizarlo como secundario. Y hasta aquí ha sido el video del día de hoy. Si te ha gustado nuestros videos, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para ver más de nuestros videos.